La verdad que hemos nacido para ser victoriosos. Hemos nacido para vivir la vida que Dios quiere que vivamos como hijos de Él. Sin embargo, como seres humanos, igual tenemos cierta complejidad, ciertas situaciones que nos detienen y que el maligno sabe sacar ventaja de eso. Y es un poco lo que quiero compartir en esta mañana. Y lo que quiero compartir está relacionado con nuestra mente. Porque al final, lo que está aquí en nuestra mente es lo que expresamos, es lo que vivimos y es lo que somos. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Amén. Quiero que abra la escritura en Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Y después de Isaías, Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y todo eso lo hace la mente. De verdad que usted sabe que en la mente hay millones y billones de información que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Si esa información es negativa, si esa información ha sido mala, eso es lo que tenemos. Le voy a invitar que vayamos al tiro al libro de Efesios. Y en el capítulo 6 vamos a leer el capítulo 10 y 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya vemos que ese es un mandamiento. El 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. En su oportunidad yo expliqué que esta palabra acechanza en griego es metodeia, y que en español quiere decir método. Y un sinónimo de esta palabra sería estrategia. Es decir, Satanás tiene sus métodos, tiene su estrategia de cómo atacarnos. Él siempre está presto, él siempre está buscando la manera
sutiles que nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta, pero allí está. ¿Y dónde se produce eso? En nuestra mente. Ese es el campo de batallas que tenemos usted y yo. Él siempre va a querer atacar nuestra mente. Hay otra escritura que nos confirma esto y que está en Corintios, capítulo 4, segunda de Corintios 4, 3 y 4. Segunda de Corintios 4, adelante. Es 2:10, pero está ahí mismo. Segunda de Corintios 2:10. Y dice así, segunda de Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y el 11, a este es el que nos interesa. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El asunto es que aquí hay un hermano que cometió alguna falta dentro de la iglesia, y Pablo le dice a los hermanos que lo perdonen, y que si ellos lo perdonan, él también ya lo ha perdonado. Y luego le dice por qué es que hay que perdonar al hermano. Y la palabra que allí usa no es la misma palabra que vimos anteriormente de acechanzas, que eran metodeyas. Ahora la palabra es que Satanás tiene sus maquinaciones. Y esa palabra en griego es noema. Y que la raíz de noema es mente o luz. Es decir, Satanás sabe dónde atacar. Satanás sabe dónde tirar sus blancos para destruirnos. Y es a nuestra mente. Así que el consejo de Pablo es este: perdónenle al hermano para que Satanás no ataque su mente, para que Satanás no empiece a sembrar en su mente rencor, odio y todo lo que Satanás sabe poner en cada mente. Vamos a ir a otra escritura en el libro también de Corintios, y es un texto que lo conocemos, hemos pasado por él, pero que es de una profundidad tremenda, y que es segunda de Corintios 10, 3 al 5.
Dice, 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos, ¿no es cierto?, en este cuerpo físico. Nos movemos, hacemos cosas con este cuerpo físico que el Señor nos ha dado. Unos más bien formados que otros, pero esto es lo que el Señor nos ha dado. Amén. Como dicen algunos, es lo que hay, ¿ya? Amén. Pero nuestro vivir no es en este cuerpo. Nuestro caminar es en lo espiritual. Nuestro movernos es en lo celestial. Vamos para allá, para acá, con la energía, con la fuerza humana que tenemos, pero el sentido de hacer todo eso es en el espíritu, es en lo celestial. Así que eso parte Pablo diciendo en el 3. Y luego explica por qué es que este caminar, este vivir, no es en lo humano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué le parece? ¿Sabía usted que tenía un arma? Pero no cualquier arma. El carabinero, para salir de servicio, no puede salir si no sale con el arma acá y con balas. Porque si tiene que enfrentar una situación de riesgo, él va a sacar el arma. Para esto, para que el carabinero pueda llegar a esto, tiene que haber un curso de adiestramiento, de capacitación. Recuerdo la primera vez que me tocó disparar, estaba tan asustado que la noche anterior poco dormí. Porque era la primera vez, porque cuando uno le enseñan a disparar, uno pasa por un mesón, saca la pistola, hay una posición de abrirla, hay una posición de pararse, de cargarla. No es llegar que el carabinero cuando está en la comisaría le dicen, oye, toma, ahí está la pistola, anda a la calle. Hubo una práctica antes. Así que ahí está el pobre pastor Rolando, cargando la pistola, colocando las balitas, y luego después viene el momento de que hay que tirar al blanco, y también no es llegar y ya, yo tomo la pistola y empiezo a disparar. Hay una posición, hay una manera. ¿Qué nos enseña esto? Que la arma que Dios nos ha dado, y que es la palabra de Dios, va a funcionar primero si es que la conocemos. Lo primero que uno cuando hace el curso, ¿sabe lo que hace? Lo primero es que lo llevan donde está todo el armamento. Y uno lo único que hace, lo mira, lo toca,
nada más. Debemos hacer lo mismo con esta arma que es más poderosa. Debemos conocerla. Dice que esta arma que nosotros tenemos derriba fortalezas. Es decir, es más que una bala que yo pueda lanzar. Las fortalezas, ¿cómo se construye una fortaleza? Generalmente es una ciudad y que se rodea de muros muy altos, con mucha contención, y la ciudad queda dentro de estos muros. Pero en estos muros se levantan unas torres altas, y allí sube un vigía, una persona que está capacitado para estar allí observando de dónde vienen los enemigos a atacar la ciudad. Así que sube allí aquella persona y está en observación, está pendiente por qué lado va a aparecer el enemigo. Y como está mirando, entonces él dice al ejército que está dentro de la ciudad, le dice: mira, vienen por el lado norte, mira, ahora se pasaron al oeste. Y el ejército entonces está adentro, listo para atacar cuando el enemigo quiera pasar. Allí hay una lucha. Ahora eso, ustedes recuerdan, o quien ha leído el libro de Nehemías, Nehemías es justamente eso lo que hace. Construye, lo primero, construir los muros de la ciudad de Jerusalén cuando fue destruida, porque así la ciudad es guardada. Ahora eso lo vamos a llevar a nuestra mente, donde hay fortalezas, donde el maligno quizás ha puesto dentro fortalezas. El hermano Jorge Mitián, en su libro Sano por la Palabra, dice él que a veces cuando el niño es chico y la mamá le dice que él no sabe hacer las cosas bien, es la primera piedra de fortaleza que se coloca allí en la mente de aquel niño. Luego dice que la mamá, por cualquier motivo, le da una zumba, castiga a este niño, y el niño siente que la mamá no lo quiere y coloca otra segunda piedra de fortaleza. Y el niño ya se queda con la idea de que no es inteligente y que la mamá no lo quiere. Y dice el hermano, y luego dice su otro hermano, se saca una buena nota en una prueba y la mamá lo abraza y le dice: oh, qué inteligente eres. Y coloca, dice, su tercera piedra de fortaleza, y el niño se convence de que no va a servir, que no lo quiere, y se va criando con estos complejos, con estos traumas.
Y esa fortaleza va tomando cada vez más fuerza, porque el diablo, que tiene sus estrategias, le está diciendo allí en la mente: ¿viste? Nadie te quiere. ¿Viste? Tus tíos prefieren a tu hermano porque es más inteligente. ¿Viste? Te fue mal en la prueba. ¿Cuántas cosas negativas han llegado a nuestra mente que nos han hecho daño? Y que si no hemos tenido en el Señor la gracia para derribar esas fortalezas, para que esas fortalezas, como leímos en Jeremías, sean arrancadas, sean destruidas, solo lo puede hacer la palabra de Dios. Esa palabra viva, esa palabra poderosa que viene de Dios, es la única que puede sanar nuestras mentes. Es la única que puede restaurar completamente. Quiero decirte a ti en esta mañana: no importa cómo haya sido tu pasado, no importa lo que te hayan hecho. Si la vida te ha sido dura, si las circunstancias han permitido que vivas situaciones que ninguno de nosotros quisiera vivir, pero quiero decirte que en esta mañana Dios quiere obrar en ti. Dios quiere sanarte completamente. Dios quiere discípulos sanos, restaurados. Él quiere arrancar de raíz todo lo que está destruyendo nuestras vidas. El diablo, ustedes saben, no tiene misericordia. Siempre que nosotros tomamos la decisión de decir: voy a entregar mi vida a Dios, voy a consagrarme a Dios, ahora sí estoy dispuesto, Señor, aquí estoy. Cuando tú terminas de decir eso, Satanás ya está buscando la manera, el método de detenerte. Porque cuando tú dices sí al Señor, el diablo se aira, se enoja. Y lo primero que va a querer atacar es tu mente. Apuesto que en esta semana, no uno, sino que varios dijeron: pero ¿valdrá la pena ir al retiro? Y allá más encima voy a tener que dormir con hartos hermanos. Él sabe, y ese pensamiento no es tuyo. Ese pensamiento es del diablo. Se dice que en una oportunidad había un remate, un gran remate. Y estaban allí puestas todas las piezas que estaban en el remate. Había una herramienta que era el gozo, otra herramienta que era la paz, pero había una herramienta que estaba toda empolvada y se llamaba desánimo. Y estaba allí el vendedor y alguien le pregunta: ¿y esa pieza que está ahí, qué valor tiene? El vendedor le dice: esta pieza es muy cara. ¿Y por qué? Le dice: si se ve toda llena de tierra, si no se ve de gran valor. Y el vendedor le dice que ese es el desánimo. Y con eso yo puedo hacer caer a cualquier persona. Lo puedo
dejar en cama si quiero. Lo puedo dejar detenido, paralizado. ¿Quién trae el desánimo? Satanás. Su deseo es deprimirnos. Su deseo es que no avancemos. Su deseo es que no haya gozo en nuestras vidas. Y ojalá estemos totalmente deprimidos, opacos, que la vida no tenga ningún sentido para nosotros. Entonces Satanás dice: estoy bien, lo tengo de mi lado. Tengo buenas noticias para ti. Dios te ha entregado un alma poderosa con la cual puedes vencer el desánimo y puedes vencer cualquier obstáculo que se presente en tu mente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y Dios lo ha hecho. En su bondad, en su amor. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, el Señor. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo podemos llevar esos pensamientos que están en nuestra mente, que aparecen constantemente? Con esta arma que Dios nos ha dado. No hay otra manera. Esos pensamientos que a veces aparecieron. Qué raro. Pues deséchalo. Empieza a usar esa arma que Dios te ha dado poderosa. Con esa arma, como dije, tienes que tener un adiestramiento. Tienes que estar con ella. Tiene que ser parte tuya. Ustedes saben que cuando hay una guerra, el soldado está con el arma día y noche. Come con el arma, duerme con el arma. Y nosotros a veces, penosamente, los afanes de la vida nos llevan. Y vamos por la vida felices. El domingo tuvimos un hermoso culto al Señor. Pero el lunes ya salimos corriendo, tomamos la micro, llegamos al trabajo, corrimos todo el día en el trabajo. Llegamos a la casa, cansados. La esposa, por otro lado, se levantó desde temprano, empezó barriendo la vereda, luego siguió con la guagua, luego siguió limpiando el living y así se le fue el día. Y ambos llegamos en la noche agotados y no tuvimos un tiempo con el Señor, con la palabra. Les digo a las esposas en esta mañana, porque para nosotros los varones la responsabilidad es mayor. Pero le digo a las esposas, tómese su tiempo para estar con el Señor. Deje de lado la escoba, deje si todavía el living está sucio, no importa, vaya a lo más importante. Tenga un tiempo, un devocional con el Señor, de búsqueda, de abrir la Escritura. Eso le va a confortar. Eso va a hacer que su día no sea tan fatigoso.
Porque para las esposas sí que el día es fatigoso. Porque no termina nunca. Él terminó una cosa, pero hay 3 pendientes. Dese ese tiempo, dese ese regalo con su Señor, con su amado. Y tome la Escritura. Y Dios va a empezar por su Espíritu a hablarle, a hablarle. Y va a empezar a crecer la gracia de Dios. Y para nosotros, los que somos varones, con mayor razón, tenemos que formar un hábito permanente. Si queremos vivir en el reino de Dios como este rey nos demanda, primero nuestra mente tiene que ser liberada, tiene que ser sana, sin ningún obstáculo. Y la palabra debe estar allí, como dice, morando en abundancia en nuestro corazón. Que sea Él, la palabra de Dios, de verdad, nuestra regla de fe y de conducta. Que vivamos de acuerdo a la palabra. Eso nos va a guardar de tantas cosas. Eso nos va a permitir ser personas honestas y vivir con principios, con valores hartos. Y no vamos a transar. Es como un día Jacqueline compartía en una reunión de matrimonio, creo que fue, y decía: yo en mi trabajo siempre estoy diciendo y hablando en favor del matrimonio. Aunque me miran como rara, pero yo siempre estoy allí, lanzando como principio de Dios que debe existir el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y como eso, tantas cosas, ¿no? Y todo lo encontramos allí en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: escudriña, escudriña, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No te quedes así nomás, Timoteo. Luego le dice: procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Hazlo en forma diligente. Dios no nos quiere como discípulos pasivos. Debemos dejar de ser pasivos. Si queremos más gloria de Dios, no es mágico. Dios no hace nada mágico. Dios tiene sus procesos. Pero la palabra de Dios debe ser nuestra base, nuestro fundamento. Si nuestra vida no se fundamenta en la palabra de Dios, vamos a ir de aquí para allá y de allá para acá. Debemos ser como esos cristianos que dice Hebreo, esos cristianos de Berea, que todo lo que escuchaban, que todo lo que llegaba a sus oídos, ellos llegaban a la casa y... ¿es verdad lo que está predicando el pastor o no? ¿O el pastor se está carrileando? Debemos escudriñar. Ustedes saben cuántos hombres de Dios se han deslizado, han tomado otro camino por no tener un fundamento sólido, con raíces bien fundamentado en la palabra de Dios.
La palabra de Dios quiere llenar nuestra mente. Y cuando hablo de mente, no solamente me refiero a lo que está en el cerebro, sino que también a las emociones. Pero debe ser la palabra de Dios, no lo que yo digo, no lo que yo le coloco a la palabra de Dios que no dice. Vamos a ver ahora, en algunos minutos, algo que nos va a ayudar. Primero, si queremos ser efectivos en esto, si usted esta mañana me está escuchando y quiere ser un cristiano verdadero con fundamento, primero debo tomar la Biblia y debo empezar a memorizar escrituras en mi mente. Ese método antiguo, quiero decirle que no ha pasado de moda. Yo debo empezar a reemplazar todo lo negativo que está aquí en mi mente, todas esas fortalezas que el Señor por su Espíritu sanó y me hizo libre, ¿no es cierto? ¿Sí? Dígame si el Señor lo hizo libre y el Espíritu de Dios actuó y derribó, arrancó esas fortalezas, dígame amén. Pero ahora yo debo empezar a colocar la palabra de Dios en mi mente. Y yo debo hacer ahora fortaleza con la palabra de Dios. Para cuando el enemigo venga, esté la palabra de Dios allí. Y le diga, te equivocaste. No puedes. ¿Ves esta arma poderosa? Y el enemigo va a salir huyendo. Pero si usted no tiene nada, va a ser un blanco de Satanás. Entonces, primero, memorizar la palabra de Dios y guardarla aquí en este archivo, en este disco duro. Dejarla ahí. Ir trabajando cada día en un versículo. Cada día lo tomo el versículo, lo empiezo a trabajar. Me pongo para que el Espíritu de Dios a través de este versículo me empiece a abrir la mente. Yo no sé si los hermanos que hacen clase, en todas las clases hay un texto que dice memorizar. Yo no sé si lo están haciendo, porque nos hace bien. ¿Sí o no, Tomás? ¿Dónde está el Tomás? Ahí está el Tomás. Ellos son toda la clase de ahí arriba. Usted pregúntele cualquier texto de las clases que hemos visto y se lo van a dar. Y yo estoy seguro que esa escritura que estos jovencitos en este tiempo han almacenado allí, quizás ni ellos entienden, pero les van a seguir mientras estén aquí en la tierra. Y el Espíritu de Dios en un momento va a usar esa escritura. A nosotros los que ya el disco está un poco ya rayado, cuesta almacenar. Pero no debemos quedarnos con eso, hermano, porque esto no es humano. Debemos buscar, debemos darnos el tiempo. Si nos cuesta, no importa, Dios lo hará. Porque esta no es una cosa humana. Pero el asunto es que hay que colocar aquí fortalezas espirituales ahora.
Segundo paso. Es que yo tenga que personalizar la palabra de Dios. Es decir, yo debo tomar la palabra de Dios y debo mirarme con la palabra de Dios y debo ver qué es lo que la palabra de Dios me está en este momento diciendo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios me está hablando a través de esta escritura? Yo debo hacer mía esta palabra. Yo debo comerla, yo debo decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres decirme con esto? No lo entiendo. Es decir, personalizar la palabra. Y cuando yo personalizo la palabra, yo hago un análisis de esta palabra. No le doy la interpretación que yo quiero darle, porque así yo creo. Yo debo acudir a fuentes, buenas fuentes. Yo debo analizar el texto, debo aprender ciertas normas, ciertas reglas. Yo no puedo decir lo que la palabra de Dios yo creo que dice, porque ese ha sido el error de muchos. Yo debo ser fiel a lo que en el texto está escrito, hacia dónde apunta. Yo debo pedirle que el Espíritu de Dios trabaje conmigo y me permita hacer un análisis de esa escritura. Yo debo leer el pasaje, yo debo ver el contexto en que esta escritura está dicha. Si yo memorizo un texto en el mes, está bien, pero debo tener un análisis de este texto. No debo memorizar palabras por memorizar, porque eso no va a tener sentido. Y aquí viene lo glorioso. Cuando yo he dado estos pasos, Jeremías dice que la palabra viene a la mente y de la mente pasa al corazón. Y cuando yo he trabajado en esto y la palabra está en el corazón, entonces se producirá ese rema, esa palabra de Dios. Yo abriré la boca y saldrá de mí palabra de Dios, no lo que yo quiero decir. Vendrá del mismo Dios un rema, una palabra. ¿Pero qué palabra? Sino que una palabra que es esta, la palabra, pero que se convierte en un rema, en un dicho de Dios. No en logos, no en algo escrito. El Señor, cuando el diablo le tentó, no le dijo al diablo: mira, diablo, la letra mata, el espíritu vivifica. El Señor le dijo, y lo enfrentó con la palabra. Y usted sabe lo que le dijo. Le dijo: mira, diablito, conmigo no. Porque yo desde niño he aprendido las escrituras. Yo he tenido papás que me han enseñado la escritura. Y tú sabes que lo que estás diciendo tiene verdad y tiene mentira, diablo. Así que eres mentiroso. Escrito está, le dice. ¿Y usted cree que ese no fue un rema, no fue una palabra que el Dios mismo puso en su Hijo en ese momento? Pero Jesús, como humano, había estudiado las Escrituras, había estado en la sinagoga. Y eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros. La palabra de Dios tiene que llegar al corazón y tiene que estar allí guardada. Y nosotros debemos empezar a abrir la boca y derribar, hermanos, todas esas fortalezas, todos esos argumentos que el diablo tiene.
Dice el texto tan hermosamente, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo con la espada apunto al pensamiento. Y le digo, ¿sabes qué? Pasas a ser mi esclavo. Te fue mal. Lo podemos lograr. Es lo que Dios nos ha dado. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dice el texto que leímos de base, que la palabra es para destruir, para derribar, pero también para construir y para plantar. Construyamos nuestra mente con la palabra de Dios. Y mientras caminamos, vayamos plantando la palabra de Dios. Vayamos como esa parábola del sembrador. Tiremos la palabra. Tiremos la palabra. Porque parte caerá en buena tierra. No nos cansemos. Recuerda, tus armas son más poderosas que cualquier otra arma. Son las armas que Dios te ha dado. Y no importa la montaña que tengas delante. No importa la dificultad que se haya levantado. Dios sabe lo que estás viviendo. Pero Él te dice, hasta aquí nomás. Ahora vas a usar la palabra y vas a derribar esas montañas. Ahora vas a cortar, ahora vas a destruir toda maldición, todo mal que en la vida has tenido que tener. Y yo voy a construir tu vida. Tú sígueme. Creámosle al Señor en esta mañana. Seamos creyentes. Digámosle, sí, yo tengo esa hambre. Yo tengo esa necesidad. Dice, llevando cautivo todo pensamiento altivo. Para esto tengo que mostrar humildad. Y no dejar que estos pensamientos altivos, arrogantes, que a veces quieren hacernos daño, que a veces queremos tener esa apariencia de defensa, porque algo nos dañó, porque la vida a veces nos hizo un lado, y queremos mostrar esa arrogancia falsa. Más bien volvámonos al Señor con humildad y digámosle, te necesito. Tú sabes, Señor, que tengo luchas en mi mente. Tú sabes, Señor, que hay cosas que me cuestan. Pero en esta mañana creo a ti, oh Dios, y que tú me das una posibilidad. Y yo quiero, Señor, aprender a usar esta arma poderosa. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Bendito Dios. No vamos a pasar adelante por el tiempo, pero quiero que tome el compromiso con el Señor y le diga al Señor, Señor, yo quiero aprender a usar esta arma. Señor, yo quiero que mi vida se fundamente en tu palabra. Yo quiero que mi vida eche raíces profundas. Yo quiero ser capaz, Señor, de discernir tu palabra.
Y Dios, por su Espíritu que está en usted, lo hará,